es que a pesar de que el verdadero cristianismo es practicado por un gran número de personas en todo el mundo, hoy en día existe un gran promedio de personas que proclaman creer en Dios. Digo esto porque cuando nosotros cumplimos la misión de la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado, nos encontramos con personas que a su mayoría ellos creen en Dios. El otro día que estuvimos por allá llevando burritos a las personas, a los homeless, a las personas sin hogar, a muchas personas de allí les preguntábamos, y yo escuchaba hermanos que les preguntaban y les decían: ¿crees en Dios? Y la mayoría decía que sí. La mayoría decía: yo también creo en Dios. Por allí nos encontramos un cubano que él decía: yo creo en Dios, en el Dios de los cielos, yo creo. Yo creo en ese Dios que ustedes dicen. Pero desgraciadamente, hermanos, muchos no creen en el Dios de la Biblia. Muchos profesan creer en Dios, muchos dicen creer en Dios, pero no creen en el verdadero Dios de la Biblia. Muchos de nosotros, de los que estamos aquí presentes, hermanos, si hiciera una encuesta y le dijera: hermano, hermana, ¿usted cree en Dios? Claramente, para pronto usted me respondería: yo creo en Dios. Pero si le dijera: ¿usted cree en el Dios de la Biblia?, ¿qué me respondería? Porque muchos creemos, es más, todos creemos, aún los ateos creen en cierto, en un poder sobrenatural, en un ser sobrenatural que existe, pero creen en algo. Como nosotros también creemos en ese Dios. Es más, la misma palabra del Señor dice que los demonios creen en Dios, pero tiemblan. No es difícil encontrar personas que nos digan: yo creo en Dios a mi manera. Yo creo en Dios como a mí me dijo mi papá, como a mí me dijo mi mamá, como a mí, por la tradición en la que nosotros vivíamos. Yo creo en ese Dios. Es más, ¿cuántos de los que estamos presentes aquí creemos en Dios a nuestra manera? Creemos en ese Dios sobrenatural, creemos en ese Dios todopoderoso, pero a nuestra manera. ¿Lo creemos? ¿Cuántos confiamos en Dios a nuestra manera? ¿Cuánto le servimos a Dios a nuestra manera? Es más, ¿cuántos de nosotros queremos que Dios se mueva a nuestra manera? ¿Cuántos de nosotros adoramos a Dios a nuestra manera? ¿Cómo es que está usted adorando a Dios? ¿Como dice verdaderamente la palabra de Dios, o como usted piensa que es lo mejor para adorar a nuestro Señor? ¿Cuántos de nosotros perdemos el verdadero amor y pensamos que nosotros amamos a Dios a nuestra manera? Pastor, pero si yo amo a Dios. Pastor, si yo agrado a Dios a mi manera, pero lo hago. Una de las razones principales por la cual el promedio de personas que declara creer en Dios a su manera, que confiesan, que sirven, que alaban, que aman a su manera, en realidad no lo hacen al Dios revelado en su santa palabra, al Dios revelado en la Biblia. Yo no sé a qué Dios están ustedes adorando. Yo no sé a qué Dios ustedes están agradándole. Yo no sé a qué Dios ustedes están sirviéndole, porque al Dios de la Biblia nos falta mucho para agradarle como manda en su palabra. Muchas de las veces nosotros, a nuestro pensamiento, es la mejor forma de servirle, de agradarle, de creer, de confiar, de testificar al Dios. Pero al Dios de la Biblia, hermanos, nos falta muchísimo. Porque Satanás
ha hecho creer y ha corrompido la misma palabra de Dios. Por todo el tiempo Satanás está encargando, hermanos, de corrompir totalmente la palabra de nuestro Señor y hacernos creer que nosotros adoramos al Dios de las Escrituras, y a lo cual estamos adorando a otro Dios. Muchos de nosotros hoy en día estamos adorando al Dios, al príncipe de las tinieblas, al Dios de este mundo. Hoy en día muchos que se dicen ser cristianos, que se dicen ser hijos de Dios, adoran más al Dios dinero que al Dios de la Biblia. Adoran más al Dios de los bienes, al Dios de las riquezas, que al Dios de la Biblia. Por ahí un predicador decía: adoran más al Dios dólar que al Dios de la Biblia. Sencillo. Les importa más el dólar. Y ay, pastor, siquiera en México ahorita está 22 por 1. ¿Cómo no lo vamos a adorar? ¿Cómo no lo vamos a querer? ¿Cómo no vamos a creer en ese Dios llamado dólar, si es el que soluciona todo? Eso es mentira. Que les hace creer Satanás que soluciona todo. La misma palabra del Señor dice: por el amor al dinero, por el amor al dinero, muchos, pero muchos se enfriarán, muchos se alejarán de las cosas de Dios. Hoy en día cristianos que mirábamos que se sentaban están alejados de las cosas de Dios por estar buscando el Dios dinero, por estar buscando, por estar trabajando, por estar agradándole al Dios dinero. Esto es algo que podemos ver y está bien reflejado en las divisiones que existen en las iglesias. Hemos visto cuánto iglesias se dividen. Hemos visto cuántos hermanos hablan de su propia iglesia. Hemos visto cuántos hermanos que están totalmente alejados de Dios, y ellos profesan y testifican y dicen que creen el Dios de la Biblia, y hablan de la iglesia, hacen división en la iglesia, hablan de los hermanos, hablan de todo el mundo, pero profesan que creen en el Dios de la Biblia. En hermanos que les interesa más las cosas de este mundo que agradarle al verdadero Dios de la Biblia. En la escuela dominical y decíamos: entonces, ¿quieres quedar mejor con el mundo que quedar bien con el Dios de la Biblia? ¿Usted qué es lo que prefiere, hermano? ¿Quedar bien con el mundo o quedar bien con el Dios que le dio la vida, con el Dios que fue a pagar un precio por usted y por mí? El Dios que fue a la cruz para rescatarlo y pagar el precio que usted debería verlo pagado y no podía pagarlo. ¿Con quién quiere quedar bien? Hermanos que muchas de las veces no quieren hacer lo que manda la palabra del Señor, pero creen en el Dios, pero creen en Dios. En hermanos que o supuestamente hermanos o supuestamente pastores que solamente les interesa el dinero, que solamente les interesa lo económico, que solamente les interesa el yo, que solamente dicen: yo no voy a dejar en este púlpito a que predique nadie, porque tienen miedo que si viene alguien a predicar y el Señor los usa, se les va a acabar totalmente el teatro, el circo que han formado, porque ellos se sienten autosuficientes y no dependen totalmente de nuestro Señor. Ahora bien, ¿qué tan mal o qué tan bien están las personas que creen en Dios a su manera? ¿Qué tan bien está usted que está creyendo en Dios a su manera? ¿O qué tan mal está usted que está creyendo en Dios a su manera? ¿Qué tan mal o qué tan bien está usted que está agradándole al mundo antes que a Dios? ¿Por qué existen tantos que piensan así? ¿Es posible creer en Dios a nuestra manera y agradarle a la misma vez a nuestra manera? Es totalmente imposible. Totalmente imposible.
Si usted quiere agradarle a Dios y quiere agradarle al mundo, no puede servir. La misma palabra del Señor nos dice que no puede servir a dos señores. Le sirve a Dios o le sirve al mundo. Le sirve a Satanás o le sirve verdaderamente a Dios. Juan 5:44. En reverencia a la palabra del Señor, cuando lo encuentre, póngase de pie con un fuerte amén. 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 Juan 5:44 dice la palabra del Señor así. Juan 5:44 dice así la palabra del Señor. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios. Único. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibid la gloria de los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Amantísimo Padre Celestial, vuelvo a ti, Señor. Señor, que seas tú tomando, Padre Santo, mi persona. Que seas tú tomando, Señor, mi ser. Padre, que no salga ninguna palabra mía, Señor, porque palabras mías, Padre, solamente destruyen a tu pueblo, Señor. Que no salgan palabras, Señor, a las cuales, Padre Santo, pueda lastimar, Señor, a tu iglesia. Señor, que no salga ninguna palabra, Padre Santo, en la cual pueda yo herir a tu iglesia, Señor. Señor, que esas palabras, Padre Santo, que salgan de mi voz, de mis labios, Señor, que sean palabras tuyas, Padre. Que palabras que procedan de ti, Señor, para que puedas transformar, Padre, a tu iglesia, que puedes transformar, Señor, a los que están aquí presentes, Padre, y que puedan darte gloria solamente a ti, Señor. Yo no busco, Señor, quedar bien con nadie, Padre Santo. Porque si yo quiero quedar bien con alguien, Señor, voy a quedar mal contigo, Padre. Y lo único que busco yo, Señor, es agradarte totalmente a ti, Padre. Que tu palabra, Señor, venga de ti. Y que tu palabra penetre hasta lo más profundo. Y que pueda, Señor, redarguir, pueda exhortar. Pero sobre todo, Señor, pueda edificar a tu iglesia, Padre. Señor, sé con nosotros. En tus manos estamos, Señor. Glorifícate, Padre, porque te lo pido en el nombre, que sobre todo es nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Amén. y amén. Amén. Puede tomar asiento. Hermano Delfino. Amén. ¿Cómo puedes creer cuando recibes gloria? Cuando recibes honor los unos de los otros y no buscan la gloria que viene de Dios único. La gloria de Dios, hermanos, solamente procede de nuestro Padre Celestial. Hermano, ¿usted está creyendo en Dios o está sirviendo, agradándole a Dios a tu manera o a la manera que nos manda la palabra de nuestro Señor? ¿Cómo es que nosotros le estamos creyendo? ¿Cómo es que nosotros le estamos agradando? ¿Cómo es que nosotros estamos sirviéndole a Dios, al Dios de la Biblia? No al Dios de este mundo, sino al Dios verdadero que vino a morir por cada uno de nosotros. Muchas de las veces nosotros cuando pensamos de esa manera, cuando estamos creyendo, cuando estamos agradándole, cuando le estamos sirviendo a la manera que a nuestro parecer es la mejor, entonces usted está buscando la gloria de los que le rodean. Usted busca que lo aprueben los demás, usted busca el honor de los demás para que vean que usted sí, gracias hermano, para que vean que usted sí está haciendo las cosas, que usted sí sabe, que usted sí hace lo que Dios le pide. Y muchas veces nos engañamos a nosotros mismos haciéndonos creer que estamos sirviéndole a ese Dios de la Biblia. Eso es
lo que usted está pensando, pues déjeme decirle que está totalmente equivocado, que está totalmente mal, que usted está haciendo las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Usted está creyendo, sirviéndole, agradándole a su manera y no como Dios quiere que nosotros le hagamos, no como Dios requiere de cada hijo de Él, no como Dios demanda de cada palabra, en su palabra nos demanda a cada uno de nosotros y nos dice: esfuérzate y sé valiente, mira que te mando, mira que no se te apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás para que hagas de acuerdo a lo que en él está escrito. Eso es lo que nos dice nuestro Señor. Ese es el Dios de la Biblia que nos manda, que nos dice: esfuérzate, sé valiente, no temas porque yo voy a estar contigo. Amén. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que nosotros debemos de servirle. Ese es el Dios con el cual debemos nosotros agradarle. Ese Dios es el que nosotros debemos de buscar su aprobación. Ese es el Dios que debemos nosotros con totalmente, que nuestro ser, nuestra vida le pertenezca totalmente al Dios de la Biblia. Porque no temas, no te descuides, sé valiente, esfuérzate, porque yo te voy a prosperar, yo te voy a bendecir, pero sé valiente. Romanos 1. Romanos 1. Si alguien trae una Biblia extra, o yo le puedo prestar una y se pueda juntar ahí con estas jovencitas que nos están visitando, que no vean que son palabras del pastor, que el pastor se inventó, o que yo solamente las dije porque quería decirles. Romanos 1:21. Romanos 1:21, hermanos. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor así. No lo digo yo, dice la palabra: pues habiendo conocido ¿a quién? A Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón, su tonto, su estúpido, porque eso es lo que dice la palabra del Señor del significado de necio, su tonto corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias. Es lo que dice la palabra del Señor. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias. ¿Cuántos no conocemos personas que conocieron, que supuestamente tenían una relación con Dios, con personas que supuestamente adoraban y agradaban y glorificaban a Dios? ¿Y dónde se encuentran el día de hoy? ¿Dónde están el día de hoy? ¿Por qué? Porque su necio corazón. ¿Cuántos de nosotros no conocemos a esas personas que conocieron de Dios y tienen un grande conocimiento de la palabra? Aquí estaba un hermano con nosotros que verdaderamente conocía la palabra, conocía al Dios de las Escrituras, conocía la Biblia al derecho, al revés, y hablaba y citaba los versículos uno y otro, y decía ya está, y con punto y coma, pero su corazón se envaneció, su corazón se enalteció. Muchas de las veces se envanecieron en sus pensamientos y no le dieron la gloria a Dios. Y hacen cuantas cosas, hermanos, que tuercen la misma palabra de Dios. Hay un predicador, no les quería decir el nombre, pero para que lo busquen y que vean que no estoy mintiendo. Hay un predicador que se llama Darío Salas. Ese predicador, cada vez que predica, pone 6 o 7 personas con Biblia en mano y les dice: léeme tal escritura, y empieza la muchacha ya a leer.
palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, y él sigue, así habló, y empieza a decir, y continúa él leyendo lo que está leyendo la muchacha. Y la que sigue donde tú quieras abrirla, y empieza la otra, y y él sigue y continúa. Sabe la palabra del Señor al derecho y al revés, perfectamente que conoce la palabra del Señor, perfectamente, con punto, coma, tildes, y todo la conoce perfectamente. Lo pueden buscar en YouTube. Perfectamente que la conoce, pero no la aplica a su vida porque no ha conocido al verdadero Dios de la Biblia. Yo no sé a qué Dios está adorando, yo no sé a qué Dios él está sirviendo, porque conoce perfectamente las Escrituras, como mismo Satanás conoce las Escrituras, como mismo Satanás te predica. Satanás es el primer predicador que estuvo en este mundo. Es el primer predicador que vino a engañarte a ti como trató de engañarme a mí. Y nosotros, si verdaderamente conocemos al Dios de la Biblia, ni dé lugar al diablo, porque nosotros conocemos al Dios de la Biblia y creemos en el Dios de la Biblia, no a nuestra manera, no a nuestro pensamiento, no a lo que nosotros queremos, sino al verdadero Dios de la Biblia, y contrarrestamos las acechanzas de Satanás. Cuando uno conoce verdaderamente al Dios de la Biblia, contrarrestas las acechanzas de Satanás. Le haces ver a aquel predicador que fue el primer predicador, lo haces ver y lo pones en ridículo porque es mentiroso. Por allá mismo en Juan 8:44 dice, él es el padre de la mentira porque ha sido mentiroso desde el principio. Él quiere engañarte, él quiere engañarnos, haciéndonos creer que es mejor servirle al Dios dinero, que es mejor servirle al Dios de este mundo, que es mejor quedar bien con este mundo que quedar antes mejor con Dios. Porque ¿por quién se está dejando usar? Por el mismo Satanás. Pastor, ¿usted dice eso? Sí, hermanos. Satanás conoce las Escrituras. Satanás también cree en Dios a su manera. Satanás también se envaneció. También Satanás sabe predicar. Satanás también sabe cómo atacar. Satanás también sabe cómo va a andar rodeándote y haciéndote creer que los placeres de este mundo están mejor que servirle al Dios vivo, al Dios de la palabra, al Dios que se encuentra verdaderamente en la palabra, aquel Dios que nos dio vida a cada uno de nosotros cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Satanás lo conoce bien y también cree a su manera, porque dice la palabra del Señor, porque los demonios creen y tiemblan. Salmo 14. En Salmo 14, lo tenemos. Amén. Salmo 14, 1 dice la palabra del Señor así. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento. Todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan, ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se ha burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuanto Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Lo primero que vemos en estos 3 versículos, hermanos, en estos 3 versículos tan pequeños, es que describe muy bien el tema que yo quiero o que estoy predicando el día de hoy. Esto porque cuando tomamos nosotros
el tiempo y miramos a nuestro alrededor, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en nuestro caminar, miramos y volteamos y nos vamos a dar cuenta que estamos rodeados de personas que se han corrompido. Estamos llenos de personas que hacen cosas abominables a Dios. ¿Saben por qué lo hacen? Porque ellos piensan y creen en Dios a su manera. Voy a entrar en materia. Una de las mayores cosas por qué esto sucede, hermanos, es porque prefieren los deleites carnales. Prefieren agradar al mundo antes que a Dios. Prefieren satisfacer su carne antes que a Dios. La preferencia a los deleites carnales ha reemplazado a cómo Dios llama al hombre a vivir. Dios te ha llamado, hermano, a vivir en santidad. Dios te ha llamado a vivir una vida agradable de acuerdo a su palabra. Dios te ha llamado a ti a que seas santo como Él es santo, santo, santo. Pastor, pero es difícil. Pero ¿qué estás haciendo para santificarte? ¿Qué estás haciendo para agradarle a nuestro Señor? ¿Qué estás haciendo para ser como Dios te ha mandado vivir? ¿Qué esfuerzo, qué sacrificio estás haciendo? Y esto es lo que ha conducido a muchos y desdichadamente, hermanos, continuará conduciendo a muchos a creer en Dios a su manera y no a la manera de Dios que revela en la Biblia. Hermanos, creen en Dios a nuestra manera. Hay hermanos que creen en Dios a su manera. Solo les conducirá a sentir dolor y sufrimiento. Si usted está creyendo en Dios a su manera, si usted está permitiendo a Satanás que haciéndolo creer que usted le está sirviendo a Dios a su manera, pare las antenitas. Ponga atención. ¿Por qué? Porque si usted prefiere los deleites carnales, vas a sufrir porque no estás viviendo una vida de acuerdo o agradable a Dios, porque prefieres quedar bien con el mundo. No puedes decirle al mundo, ¿sabes qué? Yo ya no participo de esto, yo ya no bebo, yo ya no tomo alcohol, yo ya no fumo, ya no hago drogas, porque yo creo en un Dios de acuerdo a la palabra de Dios y trato de agradarle a Dios. Y muchos cristianos que todavía dicen, ay pastor, pero una cerveza no es mala. Mentira, eso es lo que te hace creer Satanás, que una cerveza, que un alcohol no es malo. Eso es totalmente mentira. Ay pastor, pero si Timoteo tomó, ay pastor, pero si el Señor también bendijo hasta el vino, ¿cómo es que usted me dice que está mal? Porque dice la palabra del Señor. Y vamos al contexto de eso, de los versículos que usted me dice, en los cuales manda y proclama la palabra del Señor que Timoteo tomó. Que por qué fue la razón que tomó, que mismo Pablo le dijo, Timoteo, mira, por causa de tu enfermedad del estómago, tómate una copita de vino. ¿Acaso diario estás enfermo para que estés tomando? ¿Acaso diario estás tú para que te estés drogando? ¿Acaso diario estés enfermo para que estés fumando? ¿Acaso estás enfermo diario para que estés participando con el mundo? Es lo que estamos haciendo. Y decimos que somos hijos de Dios. Y decimos que creemos en Dios. Y es lo que estamos haciendo. Ay pastor, entonces ¿cómo es que los vamos a ganar para Cristo si usted dice que no participemos con ellos? Porque la palabra del Señor dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, porque el mundo quiere ganarte a que le sirvas a Satanás y tú te dejas llevar porque tú crees en Dios a tu manera. Es mejor que tú vayas y los saques del mundo, que les testifiques, que les hables del Dios verdadero de la Biblia, no del Dios que crees tú a tu manera. Es lo que dice la palabra del Señor, no lo digo yo. Existe un gran grupo de supuestos líderes cristianos que devoran el pueblo de Dios.
No estamos exentos los predicadores, los pastores no estamos exentos. Yo ya soy el pastor y yo ya no puedo caer. Yo ya soy el pastor y yo ya... Hermano, hay miles, pero miles de predicadores, miles de pastores que también están devorando el pueblo de Dios. Y hoy en día se han levantado muchísimos. Hoy en día muchos proclaman y dicen, es que yo creo en el Dios de la Biblia, con que el hermano no se vaya, no importa que ande en adulterio, no importa que ande fornicando, no importa que ande haciendo lo que ande haciendo, con que venga y dé el diezmo. Mentira, hipócritas. Devoran, viven del pueblo, comen del pueblo, están destruyendo el pueblo de Dios. En otras palabras, hacedores de iniquidad, que cambian la verdad de Dios según su beneficio, pero por mucho que traten con sus suaves y elocuentes palabras, el hombre nunca podrá cambiar a Dios. Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, y su palabra jamás cambia. Si usted está escuchando a esos predicadores, su palabra jamás cambia. Desde el principio nos dice el Señor, el Dios de la Biblia, esfuérzate. Los caminos de Dios no son fáciles. En miles de predicaciones yo les he dicho, hermanos, el Señor puso la vara alta. El reino de los cielos no es para los cobardes, es solamente para los valientes, por aquellos que se esfuerzan, por aquellos que sacrifican el carne, por aquellos que sacrifican el deleitarse a sí mismo, porque prefieren agradarle al Dios de la Biblia. Creen en Dios. Creer en Dios a tu manera es querer cambiar a Dios. ¿Por qué es que tantos quieren cambiar a Dios? ¿Por qué es que tantos creen en Dios a su manera y quieren cambiarlo? Es que Dios no se va a molestar si hago esto, pastor. Es que nosotros tenemos un Dios de amor, nosotros tenemos un Dios que siempre nos perdona, nosotros tenemos un Dios que nunca se enoja, nosotros tenemos un Dios, hermano, el mismo Dios, se los dije hace un momento, es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Si usted cree que Dios no se enoja, vaya al Antiguo Testamento y vaya y mira por allá en Moisés, por allá en Deuteronomio, por allá en Noé, que destruyó a todo el pueblo, a todo el pueblo. Entonces Dios no se enoja. Cuando estaban dándose en casamientos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, Dios no destruyó a Sodoma y Gomorra. ¿Cómo me va a decir que Dios no se enoja? ¿Cómo me va a decir que el Dios de la Biblia es Dios de amor? Claro que es Dios de amor, pero también es Dios de fuego consumidor. Ese es el Dios de la Biblia, ese es el Dios que se debe de predicar, ese es el Dios en el cual cada uno de nosotros debemos de obedecer, nos guste o no nos guste, creer a Dios en nuestra manera, en nosotros hacer de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a lo que nos manda en su palabra. Al pueblo de Israel lo trajo por 40 años, ese Dios de amor, no más por desobedecerle, ese Dios. Al pueblo de Israel, ¿cuántas veces lo destruyó? Ese Dios de amor, ese Dios que fue y que mandó a su Hijo a morir por usted y por mí a la cruz, ese Dios de amor también es un Dios airado, también es un Dios celoso, también es un Dios que nos tiene mucho amor, pero también se enoja, se molesta cuando usted y yo estamos fornicando el nombre de Él. Ese es el Dios que tenemos. Y ese es el Dios que nosotros le sirvemos. Como he dicho en numerosas ocasiones, ser un cristiano fiel no es fácil. Todos luchamos batallas a diario, todos somos tentados a diario, todos sufrimos ataques del enemigo que busca desviarnos del camino que nos hemos trazado. Y como he repetido y continuaré repitiendo por el resto de mi vida, mientras Dios me permita seguir predicando la palabra del Señor, en ocasiones perdemos la batalla, usted y yo. La está perdiendo porque cree en Dios a su manera, porque no cree en el Dios de la Biblia,
porque usted está creyendo en Dios a su manera. Por eso es que su matrimonio se está destruyendo. Por eso es que sus hijos se están destruyendo. Por eso es que su familia está en el mundo. Por eso, porque usted cree en Dios a su manera. Por eso es que sus hijos se han desviado. Por eso es que su familia se ha destruido. Porque usted crea en Dios a su manera y no le cree al Dios de la Biblia. Pero a pesar de todo esto, a pesar de que en ocasiones podamos caer o como muchos dicen, resbalar, tenemos que reconocer siempre nuestros pecados. Genuinamente arrepentidos, levantarnos y perseverar, podemos tratar de justificar nuestras iniquidades, de justificar nuestros pecados diciendo, Dios me entiende y Dios siempre me perdona. Y tienes razón, Dios te entiende. Dios me entiende y Dios me perdona y Dios te perdona. Tienes razón en decir que Dios te perdona, que no te olvides lo que Dios te dice también acerca de la iniquidad. El Dios de la Biblia dice por allá en Romanos 6, Romanos 6. Estoy tratando de ir un poquito rápido, hermanos, porque no quiero dejar a mitad esta predicación. Romanos 6:1 dice la palabra del Señor así. ¿Lo tenemos? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermanos, nosotros ya morimos, nosotros ya fuimos muertos al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Recuerda que Dios no cambia y que su palabra por nadie ni por nada cambiará. Dios ni por usted, ni por mí, ni por el hermano, ni por fulano, ni por sutano. Dios nunca va a cambiar, porque Él no cambia ni tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. ¿Acaso el Señor les pidió permiso? A ver, voy a destruir Sodoma y Gomorra, voy a destruir el mundo en diluvio. ¿A quién le pidió permiso el Señor? ¿A quién le dijo, me das permiso para destruirlo? ¿O acaso a ti te pide permiso para decirte, te voy a destruir a ti y a tu familia si no crees en el Dios de la Biblia? No te pide permiso, te destruye. Porque Dios es un Dios celoso. ¿Es posible creer en Dios a nuestra manera y agradarle a la misma vez? La respuesta es absolutamente que no. Dios te entiende, Dios te perdona, pero también va a llegar en un momento en que ya no te va a entender, ni tampoco te va a perdonar, porque el Dios de la Biblia te dice que vivamos una vida agradable a Él, que vivamos una vida santificándonos a Él, que vivamos reflejándolo a Él, que vivamos de acuerdo a su santa palabra. ¿Cómo es que está usted viviendo su vida? ¿Cómo es que usted está agradándole al Dios de la Biblia? Su fin, la razón por la que digo esto es porque les he dicho y repetido en numerosas predicaciones, en estudios bíblicos, que a través del tiempo, a través de estos 2 años y medio que el Señor me ha permitido estar predicando aquí, la historia de la humanidad solo ha existido un hombre perfecto, y su nombre es nuestro Señor. En la humanidad solamente existió ese hombre perfecto que es nuestro Dios. Nosotros somos, a nuestro parecer, hay caminos mejores que los de Dios. Y si usted cree que hay caminos mejores que los de Dios, vaya a Proverbios 14. Proverbios 14
12, dice la palabra del Señor así: hay camino que al hombre le parece perfecto. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Su fin es camino de muerte. Y es exactamente por esta razón que digo que es imposible creer en Dios a nuestra manera y agradarle a la misma vez. La realidad es que creer en Dios a nuestra manera y pensar que le agradamos es igual que cometer adulterio. Pastor, ¿cómo me va a decir que si nosotros creemos en Dios a nuestra manera y agradarle a la misma vez es cometer adulterio? Voy a entrar un poquito aquí, hermanos. No creo que existe una persona de los que estamos aquí presentes, hermanos, que no sepa la definición de adulterio. ¿Quién no sabe la definición de adulterio? Aún los jovencitos ya saben qué es el adulterio. Aún los jovencitos que están aquí ya saben qué es el adulterio. La definición del adulterio, hermano, es el ayuntamiento carnal, escúchelo bien, el ayuntamiento carnal voluntario entre persona casada y otra persona que no es su cónyuge. Ese es adulterio. Falsificación. Ese es adulterio. Si usted está falsificando algo, eso es adulterio. ¿Quién son de rancho aquí? Los lecheros, allá en México, los lecheros adulteraban la leche y así le llamaban. Vamos a adulterar la leche. Ordeñaban 20 litros y le echaban 10 de agua. La estaban adulterando la agua. Estaban haciendo fraude. ¿Cierto? Y creo que todos los que estamos aquí estarán de acuerdo conmigo cuando digo que el adulterio es el acto de traición más grande que puede existir en un matrimonio. ¿O no? ¿O hay otra cosa más grande? Si usted le engaña a su esposa o si su esposa le engaña, ¿hay un acto más grande en el cual usted se sienta defraudado? ¿Hay algo más grande? Yo creo que es el acto más grande que puede haber en un matrimonio, ¿cierto? Amén. Porque pierdes confianza, pierdes tu matrimonio, además pierdes todo cuando esa persona te traiciona, cuando esa persona te falsifica, cuando esa persona comete fraude, cuando esa persona adultera con otra persona. Ahora, vamos a ver lo que dice la Biblia. No son palabras del pastor, no es que yo me lo haya inventado. En los estudios bíblicos encontramos, hermanos, que la iglesia es ¿quién? Nosotros. ¿Pero quién es la iglesia? La esposa del Señor. La esposa de Cristo, la novia del Cordero. Usted y yo que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nosotros pasamos a ser la novia del Cordero. Somos la esposa de Cristo. ¿Cierto? ¿Cierto? Amén. Nosotros somos la esposa de Cristo. Representamos la novia. ¿Y quién es el novio? ¿Quién es el marido? Cristo. Cristo. Y por lo tanto, la iglesia tiene que ser, ¿qué dice? Limpia. Pura. Pura. Tiene que ser una novia pura para poder llegar al matrimonio. ¿Qué le estoy tratando de decir yo con esto? Lo que le estoy diciendo, hermanos, es que cuando escogemos nosotros creer a Dios a nuestra manera, entonces le estamos siendo infiel a Dios, estamos cometiendo adulterio espiritual. Y como dije, este es un acto de traición que no se puede perdonar. Fíjese bien lo que dice el Señor en Mateo 12:39. No lo digo yo, lo dice el Señor. Mateo 12:39. Él respondió, ¿lo tenemos? Amén. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal,
pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Es lo que dice su Biblia? Amén. Fíjense, Jesucristo les llamó generación mala y adúltera, porque ellos se habían apartado de Dios. Ellos habían escogido creer en Dios a su manera y por lo tanto añadían reglas, añadían regulaciones, añadían rituales que hacían casi imposible que alguien llegara a Dios. Nosotros estamos adulterando con Dios. Nosotros somos la novia de Cristo. Nosotros somos la esposa de Cristo. Ya no está engañando a su esposa, está engañando al Dios de la Biblia. Si verdaderamente usted es salvo, si verdaderamente usted ha creído en el Dios de la Biblia, tiene que someterse al Dios de la Biblia y no a lo que dice el pastor y no a lo que dice su vecino, sino vaya a la palabra del Señor, escudriña las Escrituras y hágale caso al Dios de la Biblia. Amén. ¿Crees en Dios? Amén. Amén. ¿A tu manera o al Dios de la Biblia? Al Dios de la Biblia. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre, porque nos dejamos llevar, Señor. Muchas veces escuchamos por ahí, Padre, que fulano, que sutano, que mengano nos dice esto, nos dice esto. Señor, muchas de las veces creemos en ti, Padre, pero es mentira, Señor. No creemos en ti, Padre. Creemos en ti a nuestra manera, Señor. Señor, te adoramos a nuestra manera, Padre Santo. Pensamos que con ya venir a este templo ya te estamos adorando, ya te estamos glorificando, y es mentira, Señor. Nosotros debemos creer, Señor, y agradarte a ti, Padre, como tú demandas en tu palabra. No dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y perseveraban unánimes en oración y ruego, y repartían el pan los unos con los otros, y se amaban al prójimo como a ti mismo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de esclavitud. Yo soy tu Dios que te sacó a ti cuando estabas tú muerto en tus delitos y pecados. Dios te llamó a vida, Dios te dio vida. El Dios de la Biblia que mandó a su Hijo a morir por ti y por mí. Ese Dios que debemos creerle, ese Dios que debemos de adorarle, ese Dios que debemos tener una relación íntima con Él, agarrarlo de su mano y ir con Él a donde Él quiera llevarnos. Hermano, hermana, usted que nos visita, ¿crees en Dios a tu manera o le crees al Dios de la Biblia? Si tú le crees al Dios de la Biblia, es momento ya de que te dejes de hipocresías, de que le sirvas a ese Dios de la Biblia tal y como demanda en su palabra, que escuche su voz y que le digas: aquí estoy, Señor, henme aquí, Padre, restáurame. Restaura a mis hijos, restaura mi matrimonio, restaurame a mí, porque yo no sé vivir sin ti, Señor. Yo vivía afanado creyendo que te servía. Yo creía en mi manera que tú eras Dios. Yo creía de una manera totalmente errónea. Yo pensaba que creer en Dios solamente era ir y asistir a una congregación. Solamente era ir y adorar y estar allí escuchando al predicador. Señor, tú demandas en tu palabra que quieres corazones puros, que quieres corazones sinceros, que te agraden a ti, Señor.
Hermano, te hago esta invitación. Si tú quieres poner ese corazón sincero delante de Dios, vente, quiero orar por ti. Haz un pacto tú y tu Dios. Haz un pacto con el Dios de la Biblia, no con el Dios que crees a tu manera, sino con el Dios verdaderamente de la Biblia. Tú quieres hacer un pacto con Él, tú quieres servirle, tú quieres entregarle totalmente tu corazón. Hoy es el día. No esperes a que salgas de este lugar y no sepas qué va a pasar el día de mañana. Pastor, yo ya estoy cansado de la vida que llevaba. Estoy cansado, pastor, porque he vivido una vida desagradable a Dios. He vivido una vida que no le agrada al Dios de la Biblia. He vivido una vida, es más, he adulterado con el Dios de la Biblia porque no le he hecho fiel. No he sido fiel al Dios de la Biblia. Hermano, si usted no le ha sido fiel al Dios de la Biblia, véngase. Dios te perdona y te está dando esta oportunidad. Y te está diciendo, ven hasta mi altar para poder tener una comunión tú y yo, para poder abrazarte, para poder cobijarte. Pero si usted cree en su creencia que usted le ha sido fiel a Dios, permanezca sentado, hermano. Si usted cree que ha sido fiel a Dios, continúe sentado. Porque yo soy el primero adúltero que le he fallado a mi Dios. Yo soy el primer infiel que le ha fallado a mi Señor. Porque no he caminado de acuerdo a sus estatutos, a sus caminos que demanda su palabra. He preferido agradarle al mundo antes que agradarle a Dios. He preferido agradarle al vecino. He preferido agradarle al primo. He preferido agradarle al amigo antes que a Dios. ¿Tú quieres agradarle a Dios, hermano? Vente. Yo quiero solamente orar por ti. Es más, tú me puedes decir, pastor, yo no he conocido al Dios de la Biblia, pero yo quiero conocer al Dios de la Biblia. Yo quiero conocer a ese Dios que usted habla, ese Dios que dice que es amor, ese Dios que dice que todo nos perdona, ese Dios que fue a la cruz a entregar a su Hijo por mí. Si tú quieres conocer a ese Dios de la Biblia, yo quiero orar por ti. Levanta tu mano solamente, yo voy a orar por ti, para que tú tengas una relación con ese Dios de la Biblia. No a tu manera, porque tú no sabes cómo amar, tú no sabes cómo creer. Señor, te pido, Padre Santo, por tus hijos. Te pido, Señor, por aquel que ha sido obediente a ti. Señor, te pido por aquel que tú el día de hoy le has hablado, Señor, y le has entregado ese mensaje, Padre. Señor, te pido, Padre Santo, que nos des fuerza para continuar hacia adelante. Te pido, Señor, que nos ayudes. Te pido, Señor, que seas con tu pueblo, que seas con tu iglesia, que seas con tu novia, que seas con tu esposa, Señor. Señor, en tus manos estamos, Padre. Glorifícate, Señor, en tu pueblo. Glorifícate, Señor, en tu iglesia, Padre. Y que seas tú, Señor, llevándonos de tu mano.